Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, naftas aditivadas. La nueva generación de naftas te espera en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, el IPS es el mayor ente del sistema de seguridad social del país. Tiene más de 1.300.000 personas aseguradas, pero pese a ser el más importante, también es el que más críticas recibe. Es una vergüenza y desde el lunes que está internado hasta ahora no hay cama. Por dentro es un desastre, los baños es un desastre. Baño y ese no pues agua, ¿dónde voy? Medicamento lo que falta todo. ¿Cuál es la solución definitiva a estos problemas que ya se arrastran desde hace tiempo? Problemas que las distintas administraciones no han podido resolver. Hoy, las principales autoridades de IPS tienen la palabra. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Hoy vamos a tocar un tema sin lugar a dudas crucial para miles y miles de personas, porque hay más de 1 millón de personas que dependen del IPS, así es que realmente un número bastante representativo. Y obviamente también con quejas de hace, no sé si miles de años, porque no hace miles de años que existe el IPS, pero hace sí decenas de años. Atenti, que como siempre vestida por Tinola Borbón. Impresionante la chaqueta, toda bordada a mano, sensacional, preciosa. Ya saben que si quieren consultar con Tinola pueden hacerlo al 021 52 50 60 y seguir a Tinola Borbón en el Facebook como Tinola Borbón. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph, sin lugar a dudas. Ya sabés que hay un Joseph en cada barrio y la Casa Central, que es todo un imperio, sin lugar a dudas digno de ir a conocer, queda al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Bueno, empiezo saludando a mis invitados de hoy para tocar el tema IPS. Y justamente ayer también el presidente estuvo inaugurando una parte, creo que era la sala de cirugía o algo, después me dicen que. Y también ahí hubo un tipo de quejas y reclamos al propio presidente. Con nosotros el presidente actual del IPS, Benigno López. ¿Qué tal? Gracias por venir, presidente. Hola, Mina, buenas noches. Gracias por la invitación. Se encuentra también Aníbal de los Ríos, el doctor Aníbal de los Ríos, que es gerente de salud del IPS. Gracias por venir, doctor. Buenas noches, Mina. A tus órdenes. Y Pedro Alley, gerente de prestaciones, que es la parte de jubilaciones, etc. Muy buenas noches. Gracias por venir, ¿sí? Buenas noches. Y los consejeros, uno de ellos representando, digamos, al sector de la industria, de la patronal, Luis Fleitas Bogarín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Luis? noches, Mina. Gracias por venir. Y Juan Torales, también consejero por el lado de los trabajadores. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mina. Buenas noches. Gracias. Bueno, antes de entrar en tema, Jenny nos hizo un informe en números, digamos, para entender a ver cómo está el IPS hoy. Adelante. Según la última encuesta de hogares, de los 6.926.100 habitantes que tiene el Paraguay, solo el 29.11% tiene seguro médico y el otro 70.88% no cuenta con ningún tipo de seguro. De ese 29.11% de la población que cuenta con seguro médico, el 21.05% tiene seguro del Instituto de Previsión Social y el 8.06% cuenta con otro tipo de seguro. Instituto de Previsión Social.
En nuestro país, el IPS es la institución mayoritaria del sistema de seguridad social y el único ente de mayor envergadura que cubre tanto la parte de salud como jubilaciones y pensiones. La cobertura que brinda el IPS abarca a todos los trabajadores del sector formal del país, personal de organismos descentralizados del Estado, empresas mixtas, maestros del sector público y privado y también del servicio doméstico, entre otros. Una de las virtudes de este sistema es que sus beneficios son extensivos a los cónyuges o convivientes, hijos y padres del asegurado en situación de dependencia. Los usuarios del IPS que aportan mensualmente a la previsional son unos 608.801, a los que hay que sumarle sus familiares, que ascienden a 718.524, con lo que el número total de asegurados del Instituto de Previsión Social a la fecha es de 1.327.325. Y con relación a los jubilados, el número de jubilados del IPS es de 45.745 personas, que perciben en haberes jubilatorios un promedio de $25 millones al mes. Bueno, no sé si ustedes que están en el IPS, este número es así, o sea, hay 700 y pico de familiares, y si uno suma a los asegurados que son 600 y pico, da esta suma de 1.300.000 y pico de de personas que son asegurados del IPS en síntesis, no con jubilación todavía en la parte de salud. ¿Es así? Así es, pero... Y en relación al tema de los asegurados, también es cierto que hay 45.700 y pico cobrando de jubilados. Son los beneficiarios de pensiones y jubilaciones. Ajá. Jubilaciones de vejez y de invalidez. Hay varios beneficios de largo plazo. Ajá. Ahora, de todas maneras, fíjense qué poco, porque el 21% nomás, o sea, el 29% de la población tiene algún seguro, pero solo el 21% tiene seguro del IPS, ¿verdad? Sí. Eso es bajísimo, digamos, ¿verdad? Es muy bajo, es uno de los desafíos que tiene IPS de abarcar a más ciudadanos, y eso está directamente relacionado con dos centros importantes de las políticas públicas que tenemos hoy, que es la lucha contra la informalidad. Tenemos un mercado informal bastante grande, y la lucha contra la morosidad y la evasión, ¿verdad? Hay planes dentro de IPS para abarcar y llegar a más gente, ¿verdad? Lógicamente eso tiene también sus tareas previas. Hoy el IPS está desbordado en cuanto a los reclamos y a las necesidades de los asegurados. Las obras de infraestructura no son suficientes. Tenemos un déficit de camas de más de 1.000 camas que necesitan los asegurados. Por eso la queja es que no tienen cama a dónde ir. Tenemos un déficit en la cobertura de los medicamentos. Nuestro presupuesto para comprar medicamentos es aproximadamente 40.000 millones de guaraníes al mes, y el reclamo de la Gerencia de Salud para proveer los medicamentos que necesita la gente y que no falte ninguno es 70.000. O sea, la mitad casi. La mitad que tenemos que financiar, y ahí se explican los déficits presupuestarios y la demora en la compra de los medicamentos. Ahora, justamente eso. Al haber solamente 21% y decir vos y el gobierno que una de las políticas centrales justamente es hacer toda una campaña sobre tanto la morosidad o la evasión, digamos, ¿verdad? Porque la gente no la nota a sus empleados, la informalidad, que también es otra de las metas del gobierno. Pero yo digo, contradictoriamente, yo no haría esta política entonces como gobierno, a pesar que es correcta, digo, porque, o sea, ¿cómo vos vas a ofrecer algo que no podés dar, verdad? O sea, en el sentido siguiente, es que viene primero si el huevo o la gallina. Porque uno puede decir a la patronal, por ejemplo, a ver, Mina, tus funcionarios, todos tienen también IPS, a ver, Luis Fleitas, venga, usted no está, le tiene solamente a 15 de los 30 que tiene, que vengan los otros 15, etcétera, etcétera, y vos no me vas a poder dar prestación de servicios si a estos 1 millón y pico que tenés ya, tienen un déficit, por ejemplo, del 50% casi en el tema de medicamentos, ¿verdad? Tenés 1.000 camas, imagínate si un más asociado, digamos, asegurado. Entonces, eso es lo que no entiendo, a ver, porque es contradictorio, ¿entendés? O sea, tenés déficit, porque salud sobre todo es el déficit del IPS, después vamos a hablar de la parte jubilatoria, y sin embargo dicen, sigan trayendo más asegurados, porque entiendo que también hay que asegurar a la gente, pero digo, ¿cómo miércoles resolver esa ecuación? Y yo creo que ahí está la fortaleza del desafío, ¿verdad? Yo creo, personalmente yo creo, y he hablado de eso en el Consejo desde que llegué, y yo creo que el Consejo está acompañando las ideas. Yo creo que
como tenés dos fondos que están separados Sí. y que se administran separadamente, tenés que hacer que de alguna manera esos fondos se nutran mutuamente. ¿Qué pasa en IPS y cómo se explica? O cómo yo explico... Mira que ustedes trajeron unas placas. Si ustedes quieren qué placa me dicen, porque hay unas placas que tienen que ver con esta aplicación. ¿Cómo se ¿Esa financia? parte querés? ¿Cómo ¿Querés se la placa? esa parte puede ser, pero yo creo que no trajimos la parte de las colocaciones de IPS. Sí, se puso la parte de colocaciones del IPS, también trajiste placa. ¿Qué es eso, verdad? A ver, vamos, ¿eso qué es? Esa es la forma como IPS se financia de las contribuciones de los asegurados, ¿verdad? Ajá. Ahí uno ve del aporte, como es el ejemplo de un aporte de un salario mínimo. Sí. 418.000 van para IPS, de cada salario mínimo que recibe el trabajador formal. Ajá. Y de ahí se dividen en fondos. Ajá. 227.000 van para el fondo de jubilaciones, para el fondo de salud va 163.000 guaraníes Ajá. y para el fondo administrativo va ¿Qué es 27.000. fondo administrativo? El fondo de los gastos administrativos de IPS. Pero eso no es de los empleados de jubilaciones, de los empleados... Del empleado de jubilaciones, del empleado administrativo, ahí no está el personal de blanco. Ah, no está, eso te iba a decir. El personal de blanco está en el fondo de salud. Ah, está en el fondo de salud. Bueno. Esa es la distribución del aporte, como ejemplo, de un salario mínimo. Sí, O sea, de bueno, cada aporte y vos tuyo... no podés tocar de ese 39 que va al fondo de salud, no puedes pasar a jubilaciones ni viceversa, al 54, sí. porque te falta pasar un poquitito para salud. No se puede. No se puede. Vuelvan la placa, déjanos más la placa. ¿Verdad? Ahora, Pero ¿cuál yo creo que es el Sí. desafío? ¿Verdad? El desafío es IPS es un sistema piramidal. La base contributiva de IPS es el 20% de los asegurados que tenemos hoy, de la población económicamente activa, que señala ahí. Y nosotros esa base contributiva es la que tenemos que ampliar en todas las maneras posibles. Una de las maneras que nosotros creemos, y yo soy convencido de que tenemos que ampliar, es salir del financiamiento que tenemos exclusivamente al sistema financiero. Los fondos IPS, 1.660 millones de dólares tenemos hoy colocados en el sistema financiero, todo a corto plazo y todo para financiar el consumo. Nosotros tenemos que usar ese dinero para generar fuentes de trabajo para el 70% de la población que hoy tiene menos de 35 años. ¿Y cómo que vas a usar ese fondo para, a quién le vas a dar para eso? Y tenés que generar, pues no hay, pero tenés que generar ese proyecto y tenés que generar ese desafío para formalizar la economía. Pero la gente tiene miedo porque es razonable lo que yo también tenía esa visión, pero la gente tiene miedo de que como pasó una vez que con los fondos del IPS se dilapidaron, esos fondos se les dio a empresarios, ¿verdad? Que compraron, qué sé yo, casas para su amante, vacaciones en Punta del Este, no sé, ¿verdad? Y muchos no devolvieron y después había demanda judicial y un montón de cosas, en síntesis no sé cuánto se recuperó. Entonces, a ver, ¿cómo hacer que esa plata efectivamente sea productiva y reproductiva? Y ahí viene el desafío que hablamos fuera de cámara, la necesidad imperiosa de un organismo que controle las inversiones de la seguridad social, que es el ahorro legítimo del paraguayo, que tiene que ser canalizado en el largo plazo, y no estamos cumpliendo eso y no vamos a poder ampliar esa base contributiva. Nosotros tenemos que generar fuentes de trabajo de alguna manera, con algunos proyectos, dentro de las condiciones que dice la ley. Seguro, o sea, la seguridad antes que la rentabilidad y las garantías de recuperar la inversión en su momento. Entonces, también hay otro preconcepto en IPS, que es cómo vos satisfacer las necesidades de obras, que son, hoy tenemos un déficit de 1.000 camas, que son aproximadamente 250 millones de dólares, que tenemos que hacer ayer, para que el pobre ciudadano no se queje de la falta de cama, la falta de terapia, de la falta de lugar adecuado donde pueda estar, de la falta que el ascensor no anda, la falta que el aire acondicionado se cae. ¿Cómo haces, verdad? ¿Cómo? Nosotros hemos planteado un proyecto en el Congreso, ¿verdad? Que tiene una aprobación, diría ya tácita, tiene aprobación del Senado y aprobación de diputados, en que nos permitan utilizar parte de la renta de IPS en invertir dentro del propio IPS. De esta manera de poder hacer sus obras. Porque, ¿y ahora qué pasa con qué renta tiene IPS? Y esos 1.600 millones de dólares generan renta todos los años. ¿Por qué? Porque está a interés. Está colocado en el sistema financiero que te paga un interés 7, 8, 9, un interés promedio de 9% por ahí. ¿Y esa plata dónde se va ahora? Está en los bancos. Ahí está colocado. Ya sé, pero la rentabilidad se vuelve nomás Claro, se vuelve a colocar, que es el tema de salud, que es el otro desafío de IPS, que hoy no es un problema. Pero si mañana no generamos las condiciones ideales para la seguridad de esas inversiones y para que el sistema de seguridad... No, pero la plata que se pone en el banco es la de la parte de... La parte de ellos. De ellos, no la parte de salud. Son las reservas financieras. La reserva, bueno, espera. Lo que sobró en algún momento de salud también está ahí.
Y lo que sobra de jubilaciones también está ahí. Y lo que va generándose año a año también está ahí. Y bueno, yo decir que esa plata, ese interés que genera, no se puede ir a salud, por ejemplo, porque no, pero, si es de la parte que les toca a jubilación, te quiero decir, de esos pero 200. no es, hay una diferencia otra vez ahí interesante. No es el ingreso que hablamos, es la renta que genera ese ingreso. Ya sé, pero la renta que genera ese ingreso de la parte de jubilación tiene que ir para alimentar hoy la ley jubilación. Hoy la ley te permite que vaya a fortalecer los fondos. Hoy la ley te permite eso. O sea, vos podés usar lo que genera los fondos de jubilación, podés usar para otra cosa. Para fortalecer al fondo que tenga deficiencia. Dice la ley hoy, nosotros no queremos hacer porque es una zona gris, como vos misma te estás sorprendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces queremos que haya una norma clara de ver qué es lo que vamos a hacer, porque si no, no vas a resolver el problema de la falta de infraestructura. No, imposible resolver. Y no se puede tampoco, eso después le pregunto sobre todo a Pedro, no se puede tampoco esa proporción salud, jubilación, modificar, que vaya un porcentaje un poco mayor a salud, que es la mayor demanda normalmente, digo, cotidianamente. Ya sé que lo que no sé si los cálculos actuariales te dan después, si tocas a ese porcentaje, para que dentro de 20 o 30 años sigan habiendo jubilados, eso es lo que no sé. Pasa por ahí, pasa por un estudio actuarial que determine qué parte se puede ajustar en la distribución sin tocar aportes, sino lo que ingresa se redistribuye en porcentajes diferentes a lo que es hoy, de 54, 39, implica un estudio actuarial, implica otras medidas, reformas estructurales, colaterales también, que sigan fortaleciendo, que coayuden a fortalecer el fondo de jubilaciones. Pues el fondo de jubilaciones va dar un poco a salud. Por esa vía se necesitan otras medidas legales que permitan a jubilaciones seguir fortaleciéndose, no debilitar jubilaciones. Por ahí tenemos las obligaciones a 15, a 25 y a 100 años. Claro. Entonces no hay que jugar con eso, hay que seguir fortaleciendo jubilaciones, pero nada impide pensar en la posibilidad de que jubilaciones apoya salud, porque frente a esa institución el asegurado es uno. No estamos hablando de dos asegurados, de una persona bipolar. Es una persona que tiene que recibir hoy salud y mañana se va a jubilar. Pero hoy somos ricos en jubilaciones y somos pobres en salud. Y eso está mal. Y bueno, ¿y cómo solucionamos eso? Me dicen luego de la pausa, porque quiero saber también cuál es luego la propuesta de los dos sectores. Y justamente hoy se reunía la UIP sobre uno de estos puntos, ¿verdad? Que es el tema de la superintendencia de seguros, ¿verdad? Que es otro tema importante sin lugar a dudas. Pero en el campo de los hospitales y de la salud, que quería hablar contigo, doctor, ¿verdad? Que es la mayor queja, obviamente, porque ahora todavía no hay problemas de jubilación. Dentro de 30 años probablemente le traigamos acá a Pedro, ¿verdad? Que ya va a tener no sé cuánto, ya estará jubilado, y ahí solamente que va a haber problemas y le vamos. Pero hoy en salud, a ver, ¿por qué está pasando todo eso? Alguna respuesta hay que darle a la gente, ¿verdad? Sobre algunas cosas. Algunas yo comprendo ahora que escucho de que el problema financiero, etcétera, etcétera. Pero hay otras que para mí, de todas maneras, es una cuestión de gestión, no solo de plata, ¿verdad? Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Antes, por favor, les digo que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Miren lo que son las cocinas de Achón, realmente fabulosas, para que te sientas una reina o un rey, porque hoy día los hombres también cocinan. Así que Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También puedes comunicarte a través del 607-999, 607-999. Llamas, ven tu espacio y reforman tu cocina. Y si tienes una construcción nueva, con más razón. Deja, por lo tanto, que Achón te ayude a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos con este tema que nos afecta absolutamente a todos. IPS. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas. Carga combustible en tu estación de servicio de siempre. Compra en las mejores farmacias. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterrialmolino.com.pi. Bueno, a ver, el tema de salud, doctor. Las quejas centrales, digamos, el tema de salud es desde que no hay medicamentos, o todos por lo menos, ¿no? Que no hay una parte que no hay, el tema de las camas, ¿verdad? Y un tema que yo nomás digo, y sé que también ahora justamente estuve escuchando lo que hizo Jenny, que también se quejan, el tema de la mugre en los hospitales, ¿verdad? Entonces yo entiendo que camas y medicamentos es un problema financiero, digamos, o en todo caso vos me vas a explicar por qué y qué están haciendo, ¿verdad? Pero el tema, te juro que de la mugre quiero saber, ¿por qué es tan sucio el Hospital Central? ¿Por qué es tan sucio? Porque para mí es totalmente antagónico hablar de salud y de mugre. Son cosas que no van juntas, porque se supone que en un hospital la higiene es una de las partes de la salud, justamente, ¿verdad? ¿Por qué es tan sucio el hospital, doctor? Y el problema es multifactorial ahí, Mina, ¿verdad? Para nosotros en salud, el foco quiera ser o no, del IPS es salud. Todo el mundo reclama el IPS y todo el mundo reclama el IPS en busca de salud. Sí. Realmente la jubilación, por más que tenga su importancia, pasa a un segundo plano. No, porque hasta ahora da abasto, entonces no hay problema. No da abasto. Exacto. Y la gente reclama. Siempre se dice en el medio médico, nosotros decimos que la medicina prepaga es para una llovizna, ¿verdad? Pero cuando viene la tormenta, el único que te cobija es el IPS. O sea, el IPS siempre está. En las buenas o en las malas siempre está. Eso reconoce también la gente, ¿eh? Eso reconoce y debería reconocer un poquito más, creo yo. Exacto, debería reconocer más. Estoy de acuerdo contigo. Para nosotros que estamos en IPS hace más o menos 20 meses, en esta gestión comenzaron hace 20 meses los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Estamos en una lucha grande entre la gestión versus la burocracia, ¿verdad? Hasta ahora estamos perdiendo esa carrera porque la burocracia nos sigue ganando, ¿verdad? Pero es una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser mucho más eficientes en lo que se refiere a gestión administrativa. Tenés toda la razón del mundo cuando decís que es una mezcla de ambas cosas. Es una mezcla de un déficit financiero que es circunstancial seguramente, más una gestión que nos está llegando todavía para cubrir las brechas. Esa gestión nos tiene que ayudar a cubrir con obras. Las obras, cuando tengamos, se va a acabar, nosotros creemos y estamos convencidos, por eso seguimos estando acá, se van a acabar los déficits, ¿verdad? Se van a acabar en lo que se refiere a camas, se van a acabar los déficits en lo que se refiere a... Bueno, pero la mugre, ¿cómo va a acabar? Y bueno, y la mugre es la consecuencia. 25.000 personas por día pasan por el Hospital Central, Mina. Es imposible que ese hospital pueda satisfacer 25.000 personas transitando por todos los sitios, pasillos y vericuetos que tiene el Hospital Central. Cuando uno habla de higiene de un hospital o de la infraestructura de un hospital, hay circuitos de circulación de la gente. Eso ni siquiera se puede respetar en el hospital
¿Por qué? Porque está rebasado, como dijo el presidente anteriormente. Eso, circuito de circulación de la gente. Porque realmente, ¿sabes por qué digo que sí se puede? En el Paraguay, ¿verdad? Y en el IPS. ¿Cómo se llama este lugar del IPS donde se van los ancianos? El geriátrico, ¿verdad? Yo me acuerdo que me fui a visitarle a un señor Ananías Maidana, un dirigente del Partido Comunista que ya falleció, y me quedé maravillada. Yo no podía creer que eso sea del IPS, o sea, que sea público, ¿verdad? Porque llegué, limpieza, no sé ahora porque estoy hablando 3 años atrás, ¿verdad? O sigue siendo un ícono. Bueno, maravilla. Entré, se revisan las carteras para que no le metas una galletita, ¿verdad? A mí me dijo, señora, no, revísame, le digo yo. Me parece muy bien que revise. A todo el mundo le tenés que revisar. Así que te felicito, ¿verdad? Porque entras una pulcritud, nada, 5.000 durmiendo el chancho, el gato, la vaca, no, ¿verdad? Una persona para el enfermo tenía que guardar su sillita después, poner ahí para que después... O sea, ¿por qué eso no se puede hacer en el hospital? Porque el geriátrico nació bien y sigue creciendo bien, ¿verdad? El hospital con 47 años nació en una situación en la cual la demanda era muy inferior a la que es ahora mismo, ¿verdad? Fue creciendo desordenadamente. Y ahora no se puede ordenar. Y en el desorden nosotros tenemos que tratar de arreglar ese desorden, ¿verdad? Pero el desorden estamos superados por la cantidad de gente. Pero no se le puede decir que no ingresen comida, pero no se puede. Se puede decir, pero esta es una convivencia que debería de ser pacífica, pero la convivencia pacífica debe ser también armónica. O sea, tenemos que cumplir lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Uno cuando entra a un hospital tiene que respetar las reglas del hospital. En el hospital esas reglas están rebasadas, ¿verdad? ¿Y por qué no imponen la regla? Y porque en eso estamos ahora tratando... Se va a quejar la gente. Claro, lo mismo pasa porque ahí tienen, en una parte te doy la razón, pero yo digo que hay que poner, no sé, tope, porque yo entiendo que se va a quejar una gente. Mismo pasa ahora con el desalojo que hubo hoy, ¿verdad? Por la municipalidad, que también es incorrecto que estén vendiendo comida ahí, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Se le desaloja y obviamente grito en el cielo, ¿verdad? El hospital, disculpa que te interrumpa, el hospital es un hospital. Sí. Y sin embargo hay manifestaciones sindicales ahí adentro. Griterío, marcha. ¿Adentro del hospital? Dentro del predio del hospital, ¿verdad? Yo no sé cómo la gente está internada puede estar tranquila. La gente se sube, entra, no hay en algún momento se rompió la estructura jerárquica y todos se creen dueños de IPS y por un argumento razonable. IPS te mete la mano directamente en el bolsillo y te saca tu 9%. Entonces vos te empoderás, crees que sos dueño. No, yo puedo creer que yo soy dueña, ¿verdad? Pero eso no me da derecho, justamente como dueña, a llevar galletitas, a tirar el chancho, a hacer pipí en el suelo. La gente cree que es suyo y entonces es difícil imponer. No, yo también soy dueña del IPS y a mí no me gusta que lleven comida. No, entonces, yo como dueña se lleva. No, bueno, y por eso te digo, no, es el que te da el derecho a ser 700.000 dueños tenés ahí. Que cada uno tiene su historia. Bueno, pero para eso vos sos el presidente, él es el director de salud y entonces, mientras ustedes sean, tienen que poner orden en el IPS. Perdón que me meta otra vez, Mina, pero una de las premisas en esta reforma general que se está haciendo en el IPS, después de 47 años que nunca se ha hecho una remodelación del hospital, y se va a remodelar todo y creemos que en 10 meses vamos a terminar con la remodelación. Se están haciendo más remodelaciones. Muchísimas remodelaciones, te vamos a invitar solamente después de 10 meses y vas a ver el cambio que tiene IPS de ahora. Inclusive hay más hospitales, porque hay uno que por fin hicieron acá también en Central, digo, porque... Acá viene todo el mundo. Ya sé que descentralizaron, que también está en Ciudad del Este. Hay uno. ¿Se terminó ya el de Ciudad del Este? 80% está acá. Exacto, pero el 80% de los asociados están acá. Entonces no podés hacer, vamos a hacer un enorme en Cucuó. No, tenés que hacer acá en Central, ¿verdad? Porque acá en Gavi, claro, uno de ellos, ¿verdad? Pero Ciudad del Este... En Gavi va a ser una sorpresa agradable para todos, porque va a ser de última tecnología. Sí. Está avanzadísimo el proyecto. Está dentro, inclusive adelantado en el cronograma. Ahora, ¿cómo hacer con Ingavi, ponerle que haga otro, etcétera, en relación a los recursos, tanto humanos de plata, que vas a necesitar para mantener ese otro hospital? Vamos a tener que generar, yo creo que vamos a generar, porque ahí vamos a motivar a la gente que esté en IPS. O sea, eso que vos decís va a pasar. Primero ponerle las condiciones y después llamarle. Como esa película de Kevin Costner, si construí va a venir, decía. O sea, tenemos que tener... hoy no le podemos decir, hoy no me puedo ir a tu empresa y exigirte, porque buscan la forma de no aportar. Y encima tenemos la cultura paraguaña de que no somos previsores. Y cuando vos sos jovencito, no te importa la jubilación. Nada no te importa, ni te enfermas. Pero apenas tenés un problemita complicadito,
buscamos la forma de entrar a IPS, que es un costo importante en el déficit que tenemos hoy. Bueno, a ver, en relación a ustedes, como la patronal, digamos, para llamar de alguna forma, los que aportan por el lado de los patrones, ¿verdad? Y los trabajadores. ¿Ven déficit en IPS? Para ustedes todo está espectacular. No, para nosotros, Mina, tenemos un gran desafío por delante. Conocemos y nos solidarizamos con la necesidad que tenemos, sobre todo en el sector de salud, sí, que es el sector más débil. Y creo que dentro del Consejo estamos acompañando la política del presidente Benigno López y también del gerente de salud en llegar a satisfacer lo máximo posible. Pero hay una realidad. Nosotros estamos mirando hacia adelante, estamos buscando soluciones, pero sí hay que reconocer que recibimos un gran problema, que es un gran déficit, que es el déficit de salud. Como bien mencionó el doctor Pero estamos de los peor Ríos, que antes, ¿o no? Porque eso la gente dice. Claro que cada año dice que estamos peor porque tal vez estemos empeorando por la cantidad, cada vez hay más demanda de salud, por lo tanto, probablemente cada vez estemos peor. Digo, estamos peor ustedes que están hace rato en el IPS, porque no están con este gobierno nomás, digamos. Son consejeros de diferentes gobiernos. Ahora, por lo menos vos también, Luis. Yo a partir de noviembre del 2013. Por eso. ¿13? Sí. ¿Pero antes no fuiste ya con No. Bueno. Un desafío. De todas maneras, digamos, empresario tenés nuevo. algunos... Y aparte estás en los IP y se ha tratado También, esto y sos sí. un ciudadano paraguayo. Ahora, ¿está empeorando eso o qué? A ver, el tema salud. Sí, yo creo que este es un problema, ¿Estamos peor que antes o no? Es un problema estructural, sí, no es un problema coyuntural el tema de IPS, el tema de salud principalmente, ¿verdad? Acá tenemos que mirar los números. Exacto. En el 2008, cuando yo entré en mi primer periodo de consejería obrera, justamente el porcentaje de asegurados que tenía IPS era del 12%, 230.000 asegurados. Se duplicó. Se duplicó. ¿Verdad? Acá hay una crisis de crecimiento, ¿verdad? Y aceleradamente creció en población, pero no creció en la infraestructura, en todo lo que es para satisfacer la demanda existente, ¿verdad? Por eso yo creo que a buena hora que estamos discutiendo en este momento, porque la situación caótica que nos presenta en la actualidad es un problema de desfasaje presupuestario. Nosotros tenemos que afrontar, ¿verdad?, dos años de desfasaje presupuestario. Aparte de eso, tenemos que entender, ¿verdad?, de que ese desfasaje presupuestario tenemos que hacer frente a la actualidad para los próximos años, ¿verdad? Y eso creo que tenemos que ser conscientes y crear las condiciones para una solución estructural. ¿Y cuál es la solución estructural y el equilibrio de los fondos? A ver, sobre las soluciones, tengo que dar la pausa y quiero que justamente me digan después. ¿Cuál es la solución que plantea? Desde la clase trabajadora, el sector empresarial y ustedes. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Vamos a cambiar la carta orgánica? ¿Vamos a cambiar los porcentajes? ¿Vamos a usar esa plata en qué para que se genere más plata? No, vamos a traer mayor cantidad de asociados porque paralelamente estamos haciendo más hospitales para que justamente tener la capacidad. O sea, ¿qué se está haciendo? Y si de verdad hay una salida o la salida es, bueno, esto es lo que es famoso, esto es lo que yo le prometo, como dijo Rodríguez, y no hay ninguna otra salida más. Jódanse, ¿verdad? O aguántense, o por lo menos esto tienen y agradezcan. O sea, ¿cuál es lo que es la política? Luego de la pausa. Su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trata, Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad en todos sus productos. Alquiler de equipos, servicios de grúa, contenedores, todo, arena, piedrita, ladrillo, cemento, stock permanente. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 021-501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizados. Bueno, a ver, ¿cuál es la salida? Porque en realidad es cierto que es importante, obviamente, que ustedes, sobre todo para un programa que dura 1 hora, digamos, tener clara la película, ¿verdad? Porque la demanda de la gente ya sabemos, o sea, las quejas de la gente, ¿verdad? Ahora, lo que ustedes tienen, que obviamente habrán estudiado, las causas, digamos, a ver dónde es lo que está el pan financiero ahí. Bueno, tenemos que achicarnos, tener menos medicamento y paciencia, no. Vamos a tener los medicamentos, pero tenemos que ingresar más cantidad. A ver, ¿cuál es lo que es la salida para que esto funcione un poco mejor? Primero, en términos financieros, o sea, en términos para que se tenga la plata para brindar los servicios. Después le podemos decir al doctor, poner mano dura, hacer que la gente sea más limpia, etcétera. Pero, a ver, financieramente, para poder rendir y dar el servicio, se están haciendo más hospitales, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos que brindar mayor infraestructura a la parte de salud. A la parte de salud, Sí. Y sobre todo aumentar la compra de medicamentos también. Ajá. En esa línea Sí. estamos en pleno proceso de construcción el hospital de Ingavi en Fernando Lamora, que del proyecto original de aproximadamente 265 camas, haciendo una reestructuración, se llegó a una cantidad aproximada de 600 camas. 600 más. ¿Y cuánto tiene el Hospital Central? 800 normalmente y usadas 1.300 camas. 1.300. Bueno, 800 es lo que tendría su capacidad real. 800 es lo que aguanta. O sea que sería casi un hospital central más. Sí. El Ingavi, ¿sí? Pero con un nuevo concepto de funcionamiento. Ajá. Todas tus quejas anteriores de lo que te refiere a higiene, lo que te refiere a hiperpoblación de gente, se va a acabar porque va a comenzar una gestión, va a parir una nueva gestión ahí. De verdad, va a ser. ¿Vos me prometés? Yo te prometo. Que ese hospital va a ser tipo el geriátrico? Va a ser un centro de especialidades quirúrgicas, lo que preguntaste anteriormente. Sí. Va a ir un grupo, no vamos a hacer una gran inversión en recursos humanos porque vamos a mudar grupos completos de trabajo para trabajar, se van a mudar solamente de sitio. Todo un servicio, ejemplo, cirugía general se va a mudar con toda su enfermera, con todo su personal y va a trabajar en un sitio nuevo con toda la tecnología y tiene que rendir el doble de lo que está rindiendo en el Hospital Central. Entiendo. Es un nuevo modelo de gestión. Sí. Bueno, a ver. Mira, nosotros no podemos hacer magia, no podemos prometer algo en una infraestructura para 800 camas, con un hospital de casi 47 años. Sí. ¿Qué estamos sufriendo hoy? 800 camas para 800 y hay 1.300. Hay 1.300, es decir, estamos optimizando al máximo, exigiendo a un hospital viejo que nunca se hizo un mantenimiento integral. El problema que tenemos hoy, ¿qué hacemos con los pacientes? Que, por ejemplo, el 7º piso, que estamos en plena reparación, ¿dónde le metemos a la gente, a los pacientes? Entonces, hoy estuvimos ya casi aprobando un proyecto de hacer un hospital día para aproximadamente 200 camas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es para alivianar más todo lo que sea urgencia. Voy a repetir lo que hoy nos expuso el doctor de los Ríos al Consejo.
todo el proceso, toda la gente, los pacientes que entran a urgencia y que están después de su cirugía, deberían de pasar a una sala para su recuperación, ¿verdad? Ese sería un poco el proceso que estamos viendo. Estamos trabajando... Pero en términos de plata, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer para tener más plata? Yo te voy a decir la visión que tenemos del Consejo, que la apuesta fundamental es la gestión, como habíamos hablado hace un año con el tema de la ley materno-infantil. Nosotros tenemos los datos de los expertos internacionales que en hospitales como el nuestro, ¿verdad? Hay una fuga de medicamentos del 25-30%. ¿Qué quiere decir una fuga de medicamentos? Que se usa mal. 25-30% de un presupuesto de 800 mil millones. ¿Pero se usa mal porque se roba o porque se usa mal? Porque se roba, porque se da de más, porque no se cuida, porque no se sabe, porque no se le sigue. Hay veces que no hacía falta darle aspirina. A veces se le da y se tira porque IPS es rico. Claro. ¿Verdad? En vez de darle una caja le diste dos. Le diste dos, con la tecnología adecuada. ¿Qué es un sistema informático? Un sistema tecnológico de gestión. Que estamos viendo cuál va a ser, ¿verdad? Porque hay menos Bill Gates y vinieron todos a ofrecernos la solución fantástica. Pero hay un 30% de ahorro que tenemos nosotros que generar ese 30%, ¿verdad? Eso va a generar... medicamentos y vamos a poder comprar igual calidad de medicamentos de mejor manera, de forma más eficiente y más oportuna. La gestión de recursos humanos. Sabemos que hay un 10% de personas que no se va a trabajar. ¿En serio? ¿10% de personas el 10-15% tenemos o sea, estamos bajando. 43% de ausentismo. ¿Cuánto era? 43%. 43% de ausentismo. Sí. El año 2014... El ausentismo es planillerismo. La gente está acostumbrada a tener salario y no el trabajo, ¿verdad? Claro, así lo piden. Me puede dar un cargo, no un trabajo. ¿Verdad? Ahí hay un gran esfuerzo también que va a generar reacomodo de los recursos humanos, porque esa gente le complica la vida a la gente como Aníbal, como los médicos trabajadores que trabajan por dos, porque hay uno que no trabaja. Claro, pero ahí realmente a lo mejor lo que se puede hacer, si bien ha de existir seguro esos planilleros que dicen, ¿verdad? Pero se puede optimizar. Mira, nenito, ¿querés trabajar o querés irte a la calle? No, ¿verdad? estamos en eso. Y claro, y porque, por ejemplo, ahora que va a haber un nuevo hospital, van a necesitar un nuevo ascensorista o una enfermera, una secretaria, etcétera. Entonces, ahora sí vas a tener un trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Te querés ir o te querés ir, verdad? Por eso yo te digo que antes de tocar reformas más de fondo, el desafío que está en nuestra cancha, porque el resto depende de un gran acuerdo político, tener una carta orgánica nueva yo creo que es necesario, tocar los argumentos, los cálculos paramétricos de la jubilación, que es un sistema muy generoso en Paraguay, es necesario. Tocar cómo se va a financiar la salud, los medicamentos caros, las enfermedades crónicas no transmisibles, que no tiene financiamiento en Paraguay. No. Solamente IPS tiene. Solo IPS. ¿Pero qué vas a hacer? El problema es que si sacás, yo entiendo que es un costo elevado. Nosotros no queremos sacar. ¿Y si sacás, a dónde nos vamos a ir? Nosotros no queremos sacar. No quiero que se diga porque mañana la gente va a empezar a decir que quiero sacar todo. No. Ser más eficiente en el uso y ser más eficiente en la gente que va a tener derecho a eso. Protocolización. ¿Cuánta gente tenemos nosotros que entra por la ventana solamente porque chocó su auto y ahí quiere el seguro? Eso no ocurre en el mundo. En IPS ocurre un porcentaje que estamos cuantificando y es una fortuna de que pagamos a gente que no tiene derecho a tener las prestaciones económicas de IPS porque se le dio por alguna razón, nadie sabe por qué, o porque entran porque tiene la empleada doméstica que no es empleada doméstica que está en el seguro de IPS, o la persona que entró cuando tuvo la enfermedad crónica y que IPS le tiene que pagar. Entonces ahí tenemos un costo importantísimo que tenemos nosotros que... ¿Y ustedes están revisando todo eso? Todito estamos revisando. Como no tenemos un sistema tecnológico adecuado, nos cuesta. Ahora, paralelamente, con ese tema ya no quiero ni escuchar eso que Cartes estamos ordenando la casa y reparó toda la economía, ¿verdad? Y producto de ese parate que dio en la economía ordenando la casa, hoy tenemos consecuencias de que realmente hay receso en términos de consumo, de todo, ¿verdad? Entonces le digo nomás que no pase eso en el IPS, en el sentido que me parece sensacional, todo esto que están diciendo es la realidad, ¿verdad? Pero, mientras tanto, obviamente el hospital tiene que funcionar, o sea, en el sentido, digo, con dificultad o no, pero tiene que seguir funcionando. ¿Y cuánto tiempo le va a llevar? Porque vamos a ordenar mi casa, yo agarro mi bombachita, pongo una, pongo la otra. No me gusta así, que primero el rojo, no, después el amarillo. O sea, ¿cuánto tiempo? Yo entiendo la impaciencia de la gente, yo me suelo ir a invitación de Juan mensualmente a rendir cuenta a la CNT y a 7 o 17 sindicatos, ¿verdad? Y la última vez me dijeron que yo era un relator. Son relatores de problemas, presidente, me dijeron, no contar los problemas. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad.
¿verdad? Sí, Los porque problemas que cambiar tenemos. la realidad. Y ese es un proceso. No te puedo decir que va a ser un día, un mes, un año. No, pero por o dos. ejemplo, viste que Yo- tu gestión por ahora es hasta el, como diría Blas N, hasta el 2018, Sí. ¿verdad? Porque ahí acaba Y la yo creo- gestión del y- presidente y no sé si va a ser reelecto o no, pero digo por ahora hasta el 2018, no sé que te eche antes, no que porque Marito es presidente, lo que sea, bueno, no importa. Hasta el 2018, bueno. Entonces ahí, ¿verdad? Vos me tenés que decir, mira, hasta 2018, por ejemplo, voy a tener Ingavi, voy a tener no sé qué. ¿Qué vas a tener? ¿Tenés tiempo? Sí. Para el 2018 voy a tener Ingavi, voy a tener Ciudad del Este, voy a tener Pedro Juan, voy a tener Coronel Oviedo. ¿Qué es lo que voy a tener por la gente? Yo nomás sé. Hospitales son. Hospitales. Hospitales. Voy a tener Coronel Oviedo, voy a tener materno ¿Qué infantil, es va a materno tener infantil? un centro especializado en pediatría. ¿Dónde va a ser eso? En la la 12 de Duarte. junio, en Lambaré. 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 Ah, Lambaré. Voy a tener la ampliación de la emergencia, voy a tener la ampliación de la terapia, voy a tener centros especializados de estudios clínicos dentro de IPS. Ah, ¿y lo que están haciendo en San Bernardino? Voy a tener lo de San Bernardino, voy a ampliar el geriátrico. ¿Qué es lo del San Bernardino? Decime? Un centro. Una ¿Qué? residencia para adultos mayores. Una residencia para adultos mayores. Una residencia de vida plena para adultos como mayores. un No es geriátrico, un no es un geriátrico. No es un geriátrico, no es un asilo. O sea, ¿Pero eso va a ser pago o va a ser para los... eso está en análisis. Para los asegurados va a ser, en principio. El asegurado que el mayor va a tener derecho a eso. Un mercado de 45.000 personas que van a tener derecho. Y para ¿Por esas qué 45? El mercado de 45. Claro, el mercado. ¿Pero la capacidad para cuántas? 173 camas. 173 camas. Pero van a ser diversas formas de estar ahí. Va a poder estar varios días, va a poder estar de mañana, de tarde. Vamos a ampliar el geriátrico, vamos a tener una terapia y una urgencia y emergencia ¿Y de dónde van exclusiva. a sacar toda esa plata? Pues miles de cosas están diciendo y se quejan que no tienen plata. No, ese fondo va a tener plata. ¿Por qué? ¿De dónde? Con la ley nueva que tenemos. Con ¿Qué es la ley La nueva? ley que te dije que vamos a poder invertir nosotros mismos. Y el fondo de jubilaciones va a invertir en IPS y el fondo de salud le va a pagar una renta. Ah, así va a ser. Sí, A ver, patrimonio. Pedro, así va a ser. Sí, es el diseño de ese proyecto de ley, ya tiene media sanción, entiendo. ¿Y estás de acuerdo vos? Claro, estoy de acuerdo. Para mí el asegurado es prioridad es atenderlo bien ahora. Ahora y cuando Pero llega eso la no vejez. pone en riesgo, digamos, usar esa plata, ¿verdad? La rentabilidad de esa plata en salud. Que es para el mismo asegurado nomás también, porque como si no son dos tipos, del mismo tipo, ¿verdad? Para mí... pero no pone en riesgo la jubilación a 20, 30 años. Es más, Mina, con eso vamos a aumentar nuestra base contributiva de aportantes, porque vamos a poder dar mayor servicio a la gente. Los no asegurados van a querer estar asegurados, porque vamos a ofrecer mayor infraestructura, mayores beneficios. Eso es un tema muy importante. Pero aparte de eso, Mina, Sí. la inversión va a ser dentro del patrimonio de IPS, no va a ser fuera. Claro. O sea, clavado y Entiendo. plantado. Va a tener mayor en- valor. Entiendo. Ahora, de todas maneras, no, porque hay dos cosas. Una es que se invierta en el propio IPS, pero ¿qué pasa? Las cosas que se invierten en el propio IPS es una inversión, pero que no genera renta, ¿verdad? No, Entonces, el fondo, está establecido que el fondo de salud, en vez de gastar 300 millones para hacer el hospital, Ah. va a pagar la renta de esos 300 millones al fondo de salud, que sería como que el fondo de jubilaciones invierta en algún lugar. entiendo. Entonces no va a haber una generar complicación renta. y en el tiempo que se termine la obra, esa obra va a formar parte del patrimonio de IPS Sí. y va a formar parte de los activos de como están hoy. ¿Verdad? Si vos mirás hoy el balance de IPS, por ejemplo, vos mirás el fondo de salud, tiene una rentabilidad de 300.000 millones de guaraníes al año, que es producto de su propio edificio. Pero el tema que te preocupa, Mina, yo creo que es legítimo, ¿verdad? El tema de cómo sostener el fondo de jubilaciones. Sí. Nosotros en este momento estamos haciendo una política de colocación en los fondos. Tenemos que pasar de esa colocación, de esa política de colocación a una política de inversión. Pero Al ¿en qué sector invertís productivo, el- al sí. sector productivo. Pero te digo, para una vez eso- se dio, yo estoy de acuerdo con esa No, política en pero general, una lo que hay que cosa- ver el mecanismo. pero- Por ejemplo, ¿verdad? Te voy a poner el ejemplo. Como se hizo una vez, no funcionó. ese Era es para el sector. crédito directo. No, pero era el sector productivo. Ahora, sin embargo, lo que hace, ¿cómo se llama? La Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo. Hoy- ¿Funcionó? Eso estamos haciendo. ¿Funcionó? presidente. Ah. Ahora estamos haciendo. Hoy estamos haciendo. decidimos invertir 350.000 millones de guaraníes en la Agencia Financiera de Desarrollo. ¿Verdad? Porque ellos, por ejemplo, canalizaron bien Sí, vía sí. los bancos. Hasta ahora, No, por lo menos, pero no yo tienen creo- yo grandes- creo- Claro, la experiencia mira que está el Pepona, debate por ejemplo. tiene que ser Pongo un hacia ahí. ejemplo nomás. Experiencia Tapepona, ¿verdad? Que salió exitoso y IPS recuperó todo lo invertido. Sí, ¿verdad? por eso, hay casos lógicos. Hay de casos, empresarios. pero entonces tenemos que buscar la forma de cómo Sí. garantizar nomás, Eso, ¿verdad? Una lógico. ley especial. No, eso me refiero. Por eso digo, estoy de acuerdo, pero hay que ver la forma. Porque de para nosotros, tener la Mina, superintendencia en para algún nosotros, momento. Mina, la mayor garantía es el Estado.
no el sistema financiero. Sí. Y tenemos que buscar que sea una política de Estado, la política de inversión y no más de colocación. Dos cosas luego de la pausa. Primero, a ver, ¿qué es esto de la UIP que hoy tuvo esta reunión sobre la superintendencia de seguro, ¿verdad? Y... Que a mí no me invitaron. Que a vos no te invitaron. Un despropósito de tratar el tema que no está el presidente del IPS. Bueno, pero no te perdiste nada porque ni siquiera sabían qué es lo que tenían que tratar. Todos los dueños tuvimos de verdad. Pero bueno, de todas maneras. Y lo segundo, quiero saber, tanto en temas de salud como en temas de jubilación, ¿verdad? Que ya que van a cambiar o tienen intención de cambiar la carta orgánica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Y sé que hubo ya algunos cambios, no sé si fue de la carta orgánica o de qué, en relación a qué hace la persona que quiere tener IPS pero no es asalariada. Luego de la pausa, por favor, me explican, ¿sí? Pausa y volvemos. Un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Cómo no? Atención, ya sabés que tenés tu tarjeta Tigo Money, porque la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money atende. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias, etc. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos de Tigo Money habilitados y adquirí tu tarjeta. Ya sabes que pagando con Tigo Money hacerlo más fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, hicimos un sondeo con la gente. Pasame los dos sondeos, ¿sí? Hay un sondeo donde hay sondeos positivos y otra gente que habla de lo negativo. A ver, pasemos de seguido los dos sondeos con la gente. ¿Tiene algo positivo que rescatar? No. La verdad que esta doctora que yo tengo, buenísima es. Y los doctores sí, buena atención, todo, ¿no? Hay buena atención, pero solamente los medicamentos es lo que falta todo. Para mí nunca faltó medicamento. Yo soy
con protocolo y nunca me faltó medicamentos ni nada. Yo no tengo problema, tengo remedio porque yo soy asegurada de parte de mi hijo, y muy bien, gracias a Dios. Ahora estoy saliendo de alta y se portaron maravillosamente conmigo en todo mi tratamiento. Urgencia, señorita, por favor, ahí se tiene que ir. En urgencia, no nos permiten entrar en urgencia. Es una vergüenza, es como está ahí. Es una vergüenza porque desde él ingresó el lunes y desde el lunes que está internado hasta ahora no hay cama, no hay medicamentos. Es una vergüenza. Ellos muestran lo que es acá enfrente y acá enfrente no hay nada. En la urgencia se tienen que ir. ¿Por qué va a venir el presidente, se nos deja allá? ¿Te parece justo eso? Caminan cuadras y cuadras. Caminamos desde allá y mira, yo con bastón. Vino a ver el sarampié, el desastre que hay acá, no hay remedio, no hay nada, no sirve para nada ese presidente. Ahí está ese señor con silla de ruedas y los medicamentos que faltan. Por dentro es un desastre, los baños es un desastre. Es una vergüenza que nosotros... Yo tengo 69 años por cumplir 70 años. En la docencia hace 23 años que estoy pagando seguro. ¿Y antes cuánto pagué? Y ahora tengo que venir a aguantar los baños sucios. No hay los sartán, no hay atenolol, no hay aspirina. Yo también estoy en apuro porque me tengo que operar de cáncer de mama y no puedo esperar, ¿verdad? Como dice, el baño tampoco es insalubre para nosotras, entrar y salir y estar acá, ¿verdad? Pero es un tema, todo es así, todos estamos así. Con los sensores se traban más de 5 veces al día. Impresionante cómo son inconscientes. Porque vos te consigues ruedas tu paciente y hay 2 o 3 personas sanas que pueden subir fácilmente por la escalera y no, te mira y se ríe y cierran de vos. Negativo, lo que faltan más comodidades para los asegurados. Ampliar más y por supuesto se necesita más rubro. Baño y el señor Belle, pues, ¿dónde voy? Peganilla acá, muy valeta. 35.000 guaraníes, eso es a 100 millones, a ver, yo recaudado, qué fenómeno, qué bárbaro esta gente. Y ahora lo que pedimos es el medicamento, lo que falta todo. Alprazolam, por ejemplo, la persona que nosotros tenemos presión alta, consumimos también ese, no diariamente, pero a veces, cuando sube y la presión. Hace rato no hay más. Ahora yo pregunté otra vez y me dijo que dice que hasta fin de año no vamos a tener. Y no puede ser que nosotros pagamos mensualmente, al menos los jubilados. Se nos quita mucho, también no es poco. Y queremos por lo menos que esté todos los medicamentos. A ver, en relación a los medicamentos, las cosas básicas que estoy escuchando, aspirina, dijo una, por ejemplo, esto para la presión, pues yo entiendo que de repente no haya plata para cuestiones oncológicas muy costosas, aunque ojalá puedan haber para todos, obviamente, pero digo, las cuestiones básicas tampoco hay, doctor. O sea, dicen que no hay tapabocas, que no hay, qué sé yo, gasa, no sé qué, pero escucho siempre quejas de cuestiones básicas y eso es lo que quiero saber. Lo básico tampoco hay. No, es que el término no es que no hay, hay puntualmente carencia de ciertos y otros ítems, ¿verdad? Puede faltar aspirina en un momento, habló de alprazolam la señora, eso es un sedante. Pero nadie dice, ese es el problema con el IPS, el empoderamiento del funcionario. El funcionario tiene que tener una capacidad de decirte, bueno, Mina, te vas a consultar, no tenés alprazolam el día de hoy, yo tengo otra opción en IPS. Tengo diazepam, tengo clonazepam, cada medicamento en IPS existen duplicaciones 3 o 4 del mismo medicamento, en la gran mayoría de ellos. Entonces, el deber del funcionario es decirle, esta opción tenés en este momento, te puedo dar esto en este momento. Sí, pero en realidad más que el funcionario, el médico tiene que ser... El médico, me estoy refiriendo al funcionario en este momento, ¿verdad? Tiene que estar suficientemente abierto para que la pero el atención... médico sabe que no hay, porque en el sentido siguiente, yo te pregunto, cuando un médico hace una receta, ¿verdad? Sí. Estoy hablando, no en el privado que te hace y vos te vas a comprar y te la rebuscas, digamos, pero ahí en ese sistema, ¿verdad? Ni siquiera en el privado, sabemos muchas veces nosotros sí en el mercado hay el medicamento. Ya sé, pero digo, no hay una forma de ordenar que cuando el médico del IPS te receta diazepam, qué sé yo, o clonazepam, no hay diazepam, hay clonazepam, qué sé yo, no sé cuál es el igual, ¿verdad? Que le salga ya ahí, no hay en la computadora, para que al pedo no le dé la receta. Es una de las aplicaciones que se están incorporando ahora, que te salga una columna en rojo que no existe, ¿verdad? Claro, entonces que el médico mismo, porque se va, claro, obviamente...
Claro, porque si no la enfermera... Pero muchas cosas se ha incorporado también. Ahora se incorporaron las huellas dactilares para el reconocimiento de los pacientes. Se ha incorporado ahora el código de barra de los medicamentos de IPS. El problema de IPS no es tanto la adquisición, como dijo el presidente. O sea, si bien hay un déficit presupuestario, el IPS gasta 950.000 millones por año en medicamentos en compra. La trazabilidad de los medicamentos, ese es el problema. Bueno, ahora, ¿cómo asegurarse si uno no es asalariado o asalariada? A ver, primero, se puede, pero solamente la parte jubilatoria, ¿verdad? ¿O cómo lo sí, existen dos modalidades para cuando dejaste de ser trabajador dependiente, porque se cerró la empresa, porque te despidieron, de seguir aportando al régimen, al seguro social de pensiones, de jubilación. Uno es un modo administrativo que consiste en un trámite de ir y solicitar la continuidad en el beneficio, se llama, ahí en Herrera y Brasil, planta baja. Y vos seguís haciendo el aporte. Y vos haces un aporte equivalente al 12,5% del promedio de tus últimos 36 salarios como activo. Cada mes que pagas esa cuota equivale a un mes de antigüedad, entonces no se interrumpe la continuidad de tu historia laboral. Ahora, de todas maneras, se puede también interrumpir y retomar, ¿verdad? Vamos a suponer, se puede. Si vos interrumpís, se puede, puedes retomar, digamos que no tuviste ingreso, se puede continuar después. La otra modalidad es de fondo legal y tiene que ver con tu carácter de trabajador independiente o patrón de una empresa. Sí. Que podés aportar el 13% de un salario mínimo como mínimo. Ahí es todavía del salario mínimo como mínimo. Cuando exista un cruzamiento de datos con Hacienda, por ejemplo, yo voy a poder decirte, no, tu ingreso no es un salario mínimo, son 5. Pero ¿de qué me sirve a mí, te pregunto, en el campo de solamente de la jubilación, pagarte por 1.800.000? Me voy a jubilar nomás por 1.800.000. Y tiene que ver, depende. Porque yo después al final puedo... La jubilación es el promedio de tus últimos 36 salarios. Y ahí tenemos un problema estructural grande, porque la gente que hace subdeclara durante 22 años y durante 3 años se convierte en gerente. Eso sí hay que modificar. Y eso pasa por una reforma legal y las recomendaciones son llevar como mínimo a 10 años. Eso va a fortalecer el Fondo de Salud también. Claro, porque va a aportar más. Ahora, decime una cosa, eso es, entonces sí se puede, hay que ir a dónde me decís, Herrera. Continuidad en el beneficio, el proceso administrativo es Herrera y Brasil, planta baja, dirección de jubilación. Entonces, existe entonces la posibilidad de que los no asalariados, o sea que ya sea porque perdiste el trabajo o porque te convertiste en una pequeña empresaria, puedas seguir haciendo el aporte. Y la inscripción como independiente es en la dirección de aporte obrero patronal que queda en diagonal detrás del Hotel Guaraní, en hacer Herrera, Mariscal Estigarribia y... claro, porque son caracteres diferentes. Uno cuando sos independiente y ya entras como independiente y otras para darle continuidad a tu aporte porque cambiaste de... Ahora, y en la salud nada, o sea, no hay No es para salud, eso es para jubilación. ¿Y cuándo va a haber para salud? O sea, ¿por qué no se paga nomás también lo mismo? O sea, porque la ley de IPS no permite. ¿Por qué? Y porque estaba prohibido, solamente depende, es un reclamo de Luis Fleita de siempre de que por qué el empresario no. Y el diseño del programa es justamente de la seguridad social, es fortalecer a la clase menos favorecida con un sistema básico. En cualquier país de Europa, Estados Unidos, todos los lados, digamos, al revés, todo ciudadano tiene derecho a la salud, no solo los pobres. Claro, pero pagar 70% de tu impuesto se va ahí, de tu dinero va a impuestos, acá no. Bueno, pero y pagar alguien tiene que pagar, bueno, y hay que diseñar pero en el IPS uno paga lo más, o sea, porque yo he pagado cuando recibía buenos salarios, más, y recibía el mismo servicio, que nunca me fui, ¿verdad? Por suerte. Ese es todo un problema porque es un fondo solidario, entonces todo lo que ganan más aportan por lo que ganan menos. Entonces por eso, aporte pero es más. Es una necesidad de discutir en una reforma legal. O sea, la reforma de la Carta Orgánica yo creo que es el desafío más grande. Pero ustedes no plantean eso. Es otro problema estructural, Mina. ¿Por qué? Porque hay muchos regímenes especiales. Y régimen general es el que paga para salud y jubilación. Y hay muchos regímenes especiales que solamente paga para salud, ¿verdad? Y claro, no paga son los para maestros y eso, ¿verdad? Exactamente. Y eso justamente es lo que consume mucho los fondos de salud. No, por eso. Porque pero vamos a hacer solamente que sea 8%, ¿verdad? Que sea las dos cosas, que uno pueda pagar las dos cosas. Y es parte de la gran reforma que tenemos. Y eso justamente es lo que tenemos, ese problema estructural. Pero ¿ustedes piensan introducir esa reforma o no? Sí, yo creo claro que sí. Tenemos la obligación de hacerlo. Porque tenemos que equilibrar los fondos. Ahora, algo que hay, yo discutí mucho, les cuento, porque yo defiendo a muerte el IPS, en el sentido que no quiero que se privatice jamás y quiero que mejore y todo eso, ¿verdad? Pero que también
Yo sé lo del aporte solidario, que yo decía, yo aporto por 10 millones de guaraníes, 8, 7, ¿verdad? Y otro aporta por 1 millón y pico nomás, y qué sé yo. Para incentivar, porque entonces empezás a falsear, obviamente, que ganás menos y declarás menos en común acuerdo con tu patrón, ¿verdad? Para no pagar por los 7 millones, vamos a ser sinceros, eso se hace. Yo digo que para incentivar que la gente realmente aporte por lo que en realidad gana, a lo mejor podría haber un servicio hotelero diferenciado. ¿Entendés lo que te digo? O sea, que todos tengan derecho a la salud, tanto el que aporta por 1.800.000 como el que aporta por 8 o 10 millones o 15, sí. Hasta el tope que se ponga, digamos, ¿verdad? Pero no podés hacer un servicio diferencial. Sí, préstamo estamos ahora sacando. No, ¿por qué? Préstamo para la vivienda, por ejemplo. Es muy difícil lo que se plantear eso. ¿Por qué? Porque el modelo de seguro social que tenemos es de reparto solidario, en el cual el concepto filosófico es solidaridad. Sí, todos tienen derecho a lo mismo. El concepto filosófico tiene que estar también ligado a la realidad. Porque si no, a mí me conviene más pagar un seguro norteamericano. ¿Entendés lo que te voy a decir? Que me cuesta, no sé, $500, ¿verdad? ¿Y por qué eso yo no tengo acá? No te va a proveer lo que te da IPS. No, pero para los casos, porque la gente que gana 10 o 15 millones, es para los casos graves, digamos, ¿verdad? Para eso te vas al IPS. Pero si hoy haces un comparativo, yo no creo que te dé un seguro de salud privado, hoy haces todo lo que te da IPS. No, sí, cierto, mira, es una maravilla todo lo que te da. Si hoy haces un comparativo, un seguro de salud privado, sí, que te sale 600, 700 mil guaraníes por mes. No hay relación. Si uno mira la letrita, no te cubre ni el 20% de lo que Pero y por eso IPS. todo el mundo quiere al revés. Quiere IPS. Por experiencia personal. Sí. Yo estuve en el Banco Central, un buen seguro. Trabajé en el Fondo Monetario Internacional, un buen seguro. Trabajé en Itaipú, un buen seguro. Ahora, nunca en mi vida quiero dejar IPS. Quiero que me acompañe hasta que me muera. Y ya sé, pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacer para que...? Yo quiero dar IPS para toda mi vida. A ver, ¿cómo se puede hacer? Y tenemos que buscar la gran reforma legal donde hay que discutir los grandes temas de IPS. Uno de ellos es la reforma del sistema jubilatorio, ¿verdad? Que hoy no tiene problema, lo va a tener. Si seguimos con esto de que solamente los 3 años, por ejemplo, se va a aportar. Exacto, que genera una sangría terrible a IPS en el Fondo de Salud y en el Fondo de Jubilaciones. Nosotros instalamos el año pasado la necesidad de la reforma. Y lamentablemente quisimos ser muy democráticos, quisimos escuchar a todo el mundo qué pensaba y muy poca gente opinó. El miércoles estamos firmando un acuerdo con la Organización Internacional de Trabajadores y el Ministerio del Trabajo para que nos asesoren en el proyecto que IPS va a presentar para la discusión. Y ahí vamos a discutir todos los temas que hacen a tener un IPS mejor en los próximos 100 años. Bueno, que así sea. De verdad, yo soy una máxima defensora del IPS, no quiero que se privatice jamás, quiero que mejore. Y me parece que efectivamente tenemos que hacer críticas y tratar de exigir, pero también exigir en base a las posibilidades reales de lo que nosotros mismos aportamos, digamos, ¿verdad? Hay que dar gracias porque muchísima gente ha salvado su vida y sus bienes también gracias al IPS, porque no vendería hasta la última casita que tiene ante un caso grave de enfermedad. Así que, a pesar de los pesares, adelante con IPS. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias. Ahora sí, me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes 15 de agosto, que vamos a tener al intendente de Asunción y otra gente más, porque es obviamente la fundación de Asunción, así que vamos a estar hablando de nuestra ciudad capital de todos los paraguayos. Chau, chau, muy buena noche. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, naftas aditivadas. La nueva generación de naftas te espera en Barcos y Rodados.